Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente sean bienvenidos a una clase más por parte de Century Academy. El día de hoy vamos a ver un cuarto modelo. Este modelo es el primer modelo de trading que yo aprendí a hacerlo en lo que viene siendo temporalidades de 5 minutos y 1 minuto. Aquí hay algo importante dentro de este modelo y fue el primero que aprendí a hacerlo, fue la primera forma en la cual yo aprendí a operar con respecto a estructura del mercado y price action. Y es un modelo que yo considero un tipo scalp, modelo tipo scalp intradiario, pero más que nada lo considero scalp. Bien, una de las características que tiene este modelo es que no vamos a utilizar absolutamente nada de herramientas, no vamos a utilizar Fibo, no vamos a utilizar Ascent Range, no, nada de eso. Simplemente lo único que vamos a hacer es utilizar varios conceptos para poder tomar decisiones y poder entrar. Uh, Vamos a tomar conceptos como los order block, breaker, liquidity boys, fair value gap, lo que vienen siendo las Candyland, lo que viene siendo buy stop, sell stop, etcétera, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cosas las vamos a tomar, obviamente basado en lo que viene siendo nuestro order flow o nuestro vías en temporalidad mayor y en temporalidad uh, menor, ¿sí? Ya que no usamos lo que viene siendo nuestro FIBO, sino simplemente pura estructura del mercado prácticamente, ¿no? Bien, este tipo de modelo lo empecé a practicar mucho dentro del oro, que es realmente donde a mí me siento que funciona mucho mejor. Se puede aplicar en cualquier otro par, pero me gusta más aplicarlo a cuestiones personales en el oro, ¿no? Y este tipo de modelo sirve mucho para operar Kilson hacia Londres y New York. Y siempre, como le digo, es totalmente tipo scalp, ¿sí? Y pues vamos a entrar en materia con respecto a esto, ¿no? Bien, chicos, me encuentro en el oro dentro de lo que vienen siendo los gráficos de 15 minutos. Y quiero que vean lo siguiente, ¿no? Vamos a ir analizando poco a poco qué es lo que ha pasado y cómo es que podemos tomar decisiones con este tipo de modelo. Primeramente, este tipo de modelo yo lo empecé a operar de lunes, bueno, más bien en lo que era, los que somos de acá de América sabemos que el lunes empieza nuestra sesión de New York, ¿no? Y Londres en la noche del domingo. Bien, yo me esperaba siempre a que pasara a Londres para yo tener una idea vaga de lo que estaba haciendo o de lo que quería hacer el price action, ¿no? Y me encuentro aquí en el día lunes, ¿sí? Y voy a ir poniendo los separadores y voy a separar lo que son las sesiones. En este caso hay algo importante. Yo por lo regular, cuando aplicaba este tipo de modelo, um, no usaba el True Day. O sea, las 7 GMT no la tomaba en cuenta. Tomaba en cuenta, o más bien tomo en cuenta de lo que vienen siendo las 9 GMT. ¿Sí? Y lo que viene siendo New York, sí tomo todo en cuanto a de las 14 GMT en adelante, pero yo espero movimientos de manipulación posterior a esa hora, ¿no? Entre las 15 y las 16 GMT espero un movimiento de manipulación. Bien, quiero que vean lo siguiente, cómo es que Asia nos había neutralizado lo que tenemos acá, buy steps, ¿vale? Una de las características que yo les dije es que nos vamos a basar mucho en este tipo de neutralizaciones y vamos a ir siguiendo el precio, cómo es que va buscando liquidez y cómo es que va generando más todavía, ¿sí? Basándonos en lo que vienen siendo los movimientos del IPTA, ¿vale?
Dentro de este, hago un pequeño paréntesis, y dentro de este tipo de modelos, aplica mucho lo que son las formaciones de nuestros buy model y sell model. ¿Sí? Ya los conocen, ya saben cómo son. Yo en lo personal no lo aplicaba, no lo veía como tal, porque a veces es muy complicado poderlo ver o tenerlo en cuenta rápidamente, ¿no? Yo más bien me basaba mucho en lo que era la neutralización de buy stop, sell stop y un movimiento de lift up por encima de ellos de 10 a 20 pips, que era lo que yo usaba. Actualmente he subido a ese número porque me he dado cuenta que últimamente ya no solamente son 10 ni son 20 pips, a veces me ha tocado ver que da hasta 40 pips de movimiento de manipulación, pero ya sabemos nosotros que en esos términos la manipulación va desde 10 hasta 40 pips, incluso hasta 60 pips de manipulación, pero yo lo estoy dejando ahorita hasta 30 pips como máximo para tener una idea de dónde está el precio neutralizando y dónde yo poder esperar un retroceso o un reversal completamente, ¿no? Bien, cerramos el paréntesis y seguimos. Quiero que vean lo siguiente. Teníamos máximos del día viernes, ¿sí? Como puedes ver, Asia nos neutraliza y parte del true day, ¿vale? Cuando entra lo que viene siendo nuestra kill zone, quiero que veas cómo es que el precio baja completamente, ¿sí? Y el precio vuelve a subir, pero ya no nos neutraliza, ¿qué cosa? El máximo que teníamos acá. Bien, en estos casos, ¿qué era lo que yo hacía? Yo bajaba mi temporalidad, me iba directamente hasta un minuto. Como les dije al principio, esto yo lo operaba en lo que viene siendo un minuto, 5 minutos, etcétera, etcétera, ¿no? Y quiero que vean cómo aquí yo tengo un fractal, ¿vale? ¿Qué tengo aquí? Yo tengo una acumulación, ¿sí? Donde el precio, quiero que vean esto, ya no hace un máximo más alto, ¿vale? Aquí vamos a estar usando pura estructura del mercado, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el precio? Rompe con los mínimos que teníamos aquí abajo. Quiero que veas cómo rompe con los mínimos que teníamos aquí abajo y después que hace un movimiento a la baja, rompiendo también, o más bien casi neutralizando estos mínimos, ¿sí? Y rebalanceando un void que tenemos aquí. ¿Puedes ver? Para mí entonces esto ya era un movimiento bajista. Yo ya estaba viendo un cambio estructural donde yo iba a esperar a que el precio regresara. Quiero que vean estos máximos, este boy, gap, order block, ¿vale? Todo esto para mí era atracción al precio, ¿sí? Era como un regreso por parte del precio para poder buscar rebalancear y continuar directamente con su movimiento bajista. ¿Bien? Voy a marcar algo que estoy viendo aquí y quiero que vean cómo el precio de este mínimo acá no rompe completamente, ¿sí? Y nos deja, ¿qué cosa? Nuevamente, liquidez. Alguien quiero que lo vean, perdón, y quiero que vean cómo cualquier cosita aquí va a ser algo muy importante porque a mí me costó mucho el poder desarrollar la vista o desarrollar el ojo de esta manera. Al momento de que el precio, vean estos, rompe notoriamente por debajo de eso, ya estaba confirmado lo que era, qué cosa, tu market shift, ¿vale? ¿Se acuerdan? Todo market shift comienza primeramente por un movimiento, o más bien la ruptura de un ciclo alcista o de hacer máximos más altos. Ahí empieza ya lo que viene siendo tu market shift. ¿Qué es lo que pasa aquí? El precio viene, hace un máximo más alto, ¿sí? Si te das cuenta, no rompe el mínimo, te hace un mínimo más alto, pero aquí en este impulso ya no rompe el máximo, ¿sí? Ya estoy viendo yo que algo está pasando. ¿Y qué es lo que hace? El precio cae, rompe completamente lo que viene siendo tu fractal alcista que tenías, más bien el movimiento alcista que venía el precio, rompe eso haciéndonos que un market shift, pero empieza directamente de lo que viene siendo una SMS, como lo conocemos o como lo menciona Michael. Pero en este caso, quiero que vean cómo es que el precio
rompe, ¿sí? Y nos hace un market shift. Para después que venir y seguir rompiendo mínimos. ¿Qué es lo que hace aquí? El precio baja, nos deja este mínimo junto con este mínimo, prácticamente una pull, yo los consideraba pull o candle, lo que tú gustes, pero viene siendo lo mismo, ¿no? El precio sube y después baja, rompiéndonos qué cosa, este mínimo, y por cualquier cosita rompiéndonos el mínimo que teníamos de este lado. Por lo tanto, la estructura ha empezado a cambiar. ¿Qué es lo que yo iba a esperar? Que el precio simplemente rebalanceara o neutralizara lo que son buy stops que teníamos aquí. Por lo regular el precio siempre tiende a hacer eso, ¿sí? Aquí lo que íbamos a esperar es buscar, ¿qué cosa? El máximo de nuestra Killzone de Londres. Y hay algo muy interesante dentro de esto que aprendí en lo que son las Killzone, ¿no? No solamente en el Tuesday se da un movimiento de manipulación, dentro de nuestra Killzone se da un movimiento de engaño, que te das cuenta, el precio baja, y que hace un impulso feroz o un impulso muy agresivo, ¿qué cosa? Buscando rebalancear, un order block tal vez en temporales más grandes se alcanzaría a ver mucho más fácil, neutralización de buy stops, ¿sí? Y lo que empieza a hacer el precio empieza a acumular. Quiero que veas cómo es que rompe, intenta regresar a nuestro fractal que ha sido roto y continúa su movimiento a la baja. Pero una vez que yo veo que el precio hace esto, ¿sí? En movimiento a la baja, rompiéndome otro fractal que tenía aquí en formación, sabiendo que ya no fue más arriba, mi objetivo al momento de tomar la decisión va a ser este mínimo. El primer mínimo va a ser para tomar parciales y poder recorrer lo que viene siendo mi stop loss. Pero por último va a ser esto de acá. Quiero que vean este mínimo que tenemos aquí, ¿sí? Y este máximo, ¿sí? Es considerado para mí, es considerado una candle, liquidity pool, lo que sea, viene siendo sell stops, ¿vale? Por lo tanto, el siguiente objetivo para llegar y poder tener un take profit van a ser, ¿qué cosa? Estos mínimos que tenemos acá. Y quiero que veas cómo es que el precio no llega, sino hasta lo que viene siendo, ¿qué cosa? New York. Ahora bien, vamos a entrar a New York y quiero que vean qué es lo que pasa. Una vez que el precio hace esto, tú ya sacaste parciales aquí, recorriste estos stop loss. Dices, tal vez pienses, bueno, es que es muy poquito. Yo te lo comenté, este tipo de modelo es más que nada tipo el scalping, ¿no? O sea, no es tampoco como para ir por 100, 200 pips, ¿no? Estamos hablando de 10, 20 a 30. Yo a veces en el oro es mucho más fácil agarrar hasta 50 pips en este tipo de movimientos fácilmente, ¿no? Bien, volviendo al tema de lo que viene siendo New York, quiero que veas cómo antes de entrar en New York, y voy a entrar en un tema muy importante que también me di cuenta, que a partir de las 11 GMT, sabemos nosotros que el máximo y el mínimo del día se forma entre las 9 y las 11 GMT. Pero ojo a esto, esto no quiere decir que siempre tiene que ser así, que tiene que ser directamente dentro de ese horario. No, puede ser dentro del True Day de las 7 a las 9 GMT, como puede ser después de las 11 GMT. No hay una regla o no hay algo que diga que siempre el mínimo y el máximo del día tiene que ser o se tiene que dar dentro de las 9 a las 11 GMT. La verdad, no. La mayoría de las veces sí se da. Lo que te puedo decir yo en mi experiencia operando y buscando este tipo de movimientos sí se da. Otra de las veces se da antes de las 9 GMT, dentro del True Day de las 7 a las 9 GMT. Cuando eso pasaba, llegaban momentos en los cuales confundían directamente a lo que estabas haciendo, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú esperabas el máximo o el mínimo, dependiendo de tu order flow, y no te dabas cuenta de que en el True Day ya se había formado, ¿sí? Y ya simplemente el precio iba a ser este tipo de cosas. Por eso es que les digo que este tipo de modelo va a ayudar mucho a lo que viene siendo su ojo
para poder entender, ¿sí?, qué es lo que está haciendo el price action, ¿sí?, y operar directamente basado en el price action, que es realmente nuestra forma de operar y nuestra forma de analizar el mercado. Bien, cerrando el paréntesis, entrando de las 11 GMT a las 14 GMT, vamos a ver al precio hacer esto, una acumulación de este tipo. Y ojo con esto, no siempre hace eso. Hay ocasiones, y te digo que me ha tocado porque me ha dado el mínimo después de las 11 GMT y el precio ha expandido, ¿no? Uno de los casos que yo tengo más frecuente o que se me viene a la mente es el trade que hicimos la semana pasada, día viernes, si no me equivoco, en el GU, cuando dio el máximo pasando las 11 GMT. Y después de ahí el precio cayó a casi 100 o 80 pips, no recuerdo bien. Pero hizo lo que es el máximo fuera del horario que por lo regular nosotros conocemos. Y otra de las características dentro de esto es que a las 11, a las 14 vemos esto, una acumulación, y ese día no lo hizo. Pero que me he dado cuenta que cuando tú ves el precio hacer esto, este tipo de cosas, creo que es esto de aquí, esta acumulación, cuando tú ves el precio hacerla entre las 9 y las 10:30, 10:40 casi, por lo regular vas a ver después de las 11 GMT una expansión por parte del precio, ¿sí? No sé exactamente, hasta ahorita no he podido descifrar bien esta parte, no sé si es como que un trabajo por parte del IPTA, ¿no? De si empieza a expandir entre las 9 y las 11 GMT, después de las GMT vamos a tomar como un receso, no sé, algo así como vamos a empezar a meter órdenes, a acumular para cuando venga New York poder hacer un movimiento de manipulación y tomar liquidez para poder seguir con el movimiento. Hay algo que sí sé que Michael menciona, que dentro de las 3 AM de New York Times a las 6, 7 aproximadamente, él llama lo que es London Close, London Launch más bien, algo así como que dando referencia de que por lo regular a esa hora no hay muchos movimientos, no hay mucho que buscar, ¿no? Pero ya es cuestión de cada quien cómo empieza a desarrollar este tipo de cosas, ¿no? Bien, entonces regresamos al tema y quiero que vean la acumulación, cómo es que se genera dentro de esa hora. Cuando viene New York, quiero que vean qué es lo que hace, empieza también a acumular, ¿sí? Entonces, ojo a esto, ¿sí? Porque yo tengo, ¿qué cosa? Los mínimos que había marcado y ahora tengo toda esta candle que está aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa después? Que el precio hace un movimiento violento hacia abajo. Me voy a 5 minutos para que lo podamos observar. Quiero que vean, aquí estamos en New York. Cómo hace un movimiento violento, neutralizando lo que habíamos considerado nosotros que una candy y más sell stop, ¿vale? Bien, ahora quiero que vean esto. Vamos a ver si es que se puede dar. Yo por lo regular así es como lo aplicaba. Buscando lo que son por debajo de nuestros mínimos o máximos, lo que son 10 pips, ¿sí?, de neutralización. Si te das cuenta, el precio no llega a dar los 10 pips, pero por arriba de 5 pips sí llega a darlo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa después? Ve cómo el precio regresa, ¿sí?, rompe con la acumulación que tiene arriba, con esto de acá. ¿Y qué está haciendo aquí el precio? Está haciendo un market shift. Entonces ahora tienes lo que viene siendo un market shift en esta temporalidad. Una vez que el precio rompe estos máximos, te estás dando cuenta ahora que tienes que cosa, un market shift, y cuando ves que el precio regresa, ¿a dónde entra? Directamente a nuestro block, ¿sí?, para luego ser disparado. ¿Y cuál va a ser tu objetivo una vez que sabes que tienes un market shift?
van a ser estos máximos que tienes acá, porque es una candle, ¿sí? Y ese va a ser directamente a tu objetivo. Si no lo hace estando en lo que viene siendo este día, tú sigues manteniendo la posición, porque sabes que lo puede hacer al día siguiente. ¿Vale? ¿Y qué es lo que pasa al día siguiente? Vamos a 15 minutos porque está muy... Aquí está. El precio neutraliza, ¿sí?, esos máximos y llega a lo que viene siendo tu take profit. Los voy a poner aquí. Bien. Ahí está. Entonces ya sabes. Aquí quiero que veas lo siguiente. El precio neutraliza, ¿sí?, esto de acá. Sabes que después de una neutralización tiene que venir, ¿qué cosa? Una distribución, o tiene que venir un regreso a todo eso. Y más si ves que en Asia te dejó una vela de este tipo, sabes que tiene que venir el precio a rebalancear, ¿sí?, y llenar ese tipo de vacíos que deja, ¿no? Bien, y quiero que veas toda la liquidez que deja, y ahora lo voy a basar en puros cuerpos, ¿sí? Cómo es que deja liquidez. Todo esto de aquí es mucha liquidez que dejó el precio. Y hay algo que yo también me he dado cuenta cuando operaba este tipo de modelos. Para mí el día lunes era un día de acumulación completamente, donde yo podía ver al precio acumular y entrar para formar lo que viene siendo nuestro Peel Tree, como lo conocemos, ¿sí? Y para mí esto viene siendo una acumulación para que posteriormente día martes haga el movimiento de manipulación nos dé el máximo de la semana, ya sea que el día martes expanda con mucha fuerza, ¿sí? Y todavía hasta el día miércoles nos dé el máximo para luego caer, o simplemente haga el movimiento de manipulación que conocemos como esencialmente en nuestro Peel Tree, ¿sí? Y después haga el máximo de la semana para después que empezar a caer. Bien, vamos a ver entonces ahora lo que viene siendo el siguiente día. Y nuevamente voy a ir separando los... Bien, voy a dejar de las 7 GMT. Y quiero que vean algo interesante en Asia, porque a veces, dentro del oro, a veces Asia te deja pistas de qué es lo que está haciendo, ¿no? Para poder entrar en lo que viene siendo Londres. Y quiero que vean cómo Asia, ¿ven qué es lo que hace? Nuevamente, ok, máximo, y después ¿qué? No hace un máximo más alto. ¿Qué es lo que hizo? Hizo un movimiento a la baja, haciendo que un mínimo más bajo. Por lo tanto, ¿qué era lo que tenías ahí? Un market shift. Entonces el precio vuelve, neutraliza esto y llega directamente a qué cosa? A este block que tenemos aquí, para entonces empezar. ¿Qué cosa? Primeramente, el llenado del void. Segundo, sabiendo que es martes, yo puedo decir, bueno, esto ya puede ser el máximo de la semana. Entonces voy a buscar, ¿qué cosa? Toda la liquidez que el precio me dejó por acá abajo. ¿Sí? Todo eso. Y ese puede ser lo que viene siendo mi trade de Londres. Y quiero que vean. Ok, ahí está New York. Y yo puedo tomar aquí mi trade, no importa que sean faltando casi nada para Londres. Lo puedo tomar arriesgándome de que tal vez entrando la Killzone de Londres el precio haga un movimiento de manipulación rompiéndome el máximo de Asia para luego que continúe cayendo. Sin embargo, el precio, la verdad, no te da chance de nada. Quiero que veas, aquí son las 9 GMT. Simplemente el precio regresa, ¿qué cosa? Breaker, como lo puedes ver, ¿sí? Aquí, y se cae, muere completamente. Hay ocasiones que sí el precio sí hace esto, ¿no? Lo que te comentaba, ¿no? Un movimiento de manipulación, neutraliza el máximo y continúa cayendo, ¿no? Pero hay otras ocasiones que no. Y aquí es donde vamos a tener que desarrollar nuestro ojo, desarrollar nuestro sentido común y más que nada
tener esa capacidad para poder apreciar las pequeñas cosas que el price action nos está revelando en el momento, ¿no? Y quiero que vean lo siguiente. ¿Cómo es que el price action, vean, entra a Londres, entra a lo que es nuestra Killzone de Londres, y aquí tienes el breaker, es respetado para que continuar cayendo. Una vez que cae el precio, quiero que veas con esta vela, ¿qué es lo que hace el siguiente? Rebalancea nuestro fair value que tenemos ahí y continúa cayendo hasta los mínimos que habíamos contemplado nosotros, ¿vale? Bien, ahora quiero que vean qué es lo que pasa después de las 11 GMT. El precio, cómo es que deja un mínimo y empieza a hacer esto, vean. Antes de Londres hace otro mínimo más bajo todavía. O sea, el precio aquí ya te estaba diciendo, ¿sabes qué? Me interesa a mí ir todavía más abajo. ¿Por qué le interesaba ir más abajo? Porque había, esto de acá. Y los vamos a ir marcando, porque es como yo basaba mi estrategia en liquidez de mínimos o máximos, tenía esos. Y quiero que vean esto de acá. ¿Sí? Más Candyland por ahí todavía. Y después que hace el precio, cuando entra a lo que es New York, vean acá arriba qué es lo que te dejó el precio. El precio nos deja, ¿sí? Nuevamente una, ¿qué cosa? Candyland acá arriba. ¿Y qué es lo que hace el precio? Simplemente baja, neutraliza esto y neutraliza todo lo que teníamos nosotros como liquidez, haciéndonos que un movimiento a la baja. Y quiero que veas qué hora es cuando hace este mínimo, ¿sí? Las 16:30 GMT. Yo por lo regular les he dicho que yo espero ver un movimiento de las 14 a las 15 GMT aproximadamente, bueno, hasta las 16, aproximadamente un movimiento de acumulación. ¿Te das cuenta? El precio se mantuvo dentro de este rango de negociación, ¿sí? Hasta las 16 GMT, y después de ahí el precio que hace empezó a salir neutralizando los mínimos, ¿sí? Y dejándonos el mínimo completamente del día. Ahora bien, ¿cómo es que podíamos haber operado aquí en Londres? La verdad es que la entrada estaba un poquito confusa, pero uh, podía ayudar bastante a entender cómo operarlo, ¿no? Y quiero que vean, el enfoque ahora va a ser la candy que tenemos arriba, ¿sí? Y quiero que vean cómo el precio sale de estos máximos, haciéndonos que... Esto, yo aprendí a ver mucho este tipo de movimientos como un tipo patrón que se repite dentro de los cambios estructurales, como un tipo de market shift, ¿vale? Y el precio, por lo regular, te los da de esta manera o te los da un poquito más amplios. Ahorita vemos otro ejemplo, creo que hay uno en el euro dólar, pero ahorita lo revisamos. Me acostumbré a ver este tipo de movimientos y para mí esto simplemente era ya decir el precio va al alza, ¿sí? Si te das cuenta, el precio venía bajando y de repente con fuerza rompe, ¿sí? Todo lo que son estos máximos y regresa, ¿qué cosa? Al block que tenemos acá. Si tú unes estos dos blocks, te va a dar un block de 2 minutos, ¿vale? Ya es cuestión de que cada quien quiera hacer ese tipo de cosas, pero yo no lo esperaría acá. Yo lo hubiera tomado aquí. Si se bajaba un poquito más, pues era nomás un par de pips abajo, no pasaba nada, ¿verdad? Pero yo por lo general tomaba siempre el primero, que estuviera un poquito más, con un cuerpo mucho más amplio, ¿sí? Para poder tener la entrada. Bien, y si te das cuenta, voy a borrar estos. Estos ya no los necesitamos. Y nos vamos a quedar con nuestra candy que tenemos acá. Aquí tienes tu entrada y ve cómo el precio se va directamente a tu candy. ¿Sabes? Y después que hace el precio, ve cómo el precio empieza a bajar, ya no te hace un máximo más alto, empieza a acumular, nos deja sell stop, un vacío, un void en este impulso, que es lo que hizo, hasta que hace el precio,
baja, rebalancea, neutraliza y vuelve otra vez que buscar máximos que teníamos acá arriba. Y nuevamente una y otra vez se repite lo mismo, movimientos del precio neutralizando y liquidando tanto sell stops como buy stop por arriba y por debajo. Y aquí es donde me di cuenta cómo es que el IPTA trabaja y cómo es que va funcionando a la perfección, ¿no? Bien, y el día siguiente quiero que vean, y ese es un ejemplo que les mencionaba hace rato de tipo de formación de patrón, un patrón alcista, algo así. Incluso también para bajistas se da, ¿no? Quiero que vean cómo el precio viene, neutraliza estos mínimos y nos deja este mínimo acá, en el cual no es neutralizado. Pero quiero que vean qué es lo que hace antes de entrar la Killzone de Londres. Y este es un trade que yo ayer tomé, de hecho lo mandé. Y cerré cuando llegó acá, tomé aproximadamente 60 pips de este trade. Y bien, quiero que vean cómo es que Asia, ¿sí? Vean estos máximos de aquí. Asia, cómo es que rompe. O sea, mismo Asia te estaba diciendo, ¿sabes qué? Vamos a hacer otra cosa. ¿Sí? Ya no me interesa ir más abajo, ¿te das cuenta? Rompe cuando viene lo que es Tuesday, quiero que veas qué es lo que hace. Nos hace un máximo más alto, después baja, liquidando estos mínimos que teníamos aquí. Y fue cuando vi y dije, ok, tengo un market shift, ¿sí? Yo simplemente voy a esperar a qué cosa. Yo esperé a ver si el precio neutralizaba esto para confirmar que sí se quería ir al alza o que íbamos a ir a la baja. Cuando veo que el precio no cierra en esta vela, ¿sí?, por debajo de ellos y la otra vela cierra de esta manera, fue cuando yo tomé la decisión de entrar, ¿sí?, buscando qué cosa, un movimiento alcista para venir y buscar neutralización de buy stop, buy stop, buy stop, ¿sí?, rebalanceos y la llenura del gap, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa cuando entra la Killzone de Londres? Quiero que vean esto porque es un movimiento muy curioso. Y aquí está el patrón que yo les mencionaba, ¿no? Un movimiento al alza, baja. ¿Qué hace aquí? Aquí el precio no nos hace un mínimo nuevo. Está a punto de qué cosa? De suceder un market shift. Yo me he acostumbrado a entrar a esto cuando yo veo que el precio nos cierra por debajo. Para mí ya empieza a formarse un market shift. Pero cuando entra Londres, creo que ven qué es lo que hace. Confirma lo que yo ya estaba viendo al momento de que este mínimo no rompe el mínimo anterior de Asia, ¿sí? Y que lo que hace, rompe el máximo que teníamos en el True Day, por lo tanto ya teníamos un market shift establecido y las compras empezaban a ser de muy altas probabilidades. ¿Qué es lo que pasa después? El precio regresa a qué cosa, vean este breaker que tenemos aquí, directamente al breaker y continúa su movimiento alcista. Pero antes de eso quiero que vean cómo el precio acumula todo esto, una acumulación terrible, y lo que hace, baja, neutraliza a mínimos llegando directamente a este block, casi llegando al block, y continúa su camino al alza. Ahora bien, quiero que vean qué pasa en lo que viene siendo New York, y aquí también tomé un trade, de hecho también lo mandé. Yo tenía algo muy interesante en New York. Quiero que vean cómo antes de eso, de que entre nuestra Killzone de New York, quiero que vean qué pasa a las 11 GMT. Bien. Quiero que vean cómo el precio empieza a ser máximos más alto y después, ¿qué hace? Con esto rompe el mínimo que tenemos aquí. Por lo tanto, esto de aquí ya para mí ya es considerado un market shift. ¿Y qué es lo que pasa después? Antes de entrar la Killzone de Londres, perdón, la Killzone de New York, rompe estos mínimos que teníamos acá. Entonces ya estaba confirmado nuestro market shift, o más bien el retroceso que yo esperaba que hiciera el precio, ¿sí? Y ahora bien, cuando entra New York, quiero que vean toda esta acumulación. Yo estaba esperando el precio en este block. ¿Por qué en este block? Porque tenía todavía un void que se ha rebalanceado. Era mi primera referencia institucional, ¿sí?, que yo esperaba. Yo esperaba que el precio siguiera acumulando y después hiciera un movimiento de manipulación llegando al block para después continuar al alza, llenando el gap, ¿sí?, rebalanceando el void, neutralizando
los buy stops que me hicieron el market shift y por último este de acá, y para poder llegar a lo que venía siendo los máximos del día anterior que nos había dejado, ¿sí? Y esta hermosa candy que teníamos acá. Pero ¿qué es lo que pasa? El precio hace algo que a mí me deja un poco dudoso, me deja pensando en si era posible aún mi idea de seguir comprando. Para este entonces mi trade que había hecho en Londres ya lo había cerrado con 60 y pico de pips, y que yo quería todavía seguir dentro de nuestra operación. Bueno, quería seguir comprando porque todavía tenía la idea de seguir comprando. Y como les decía, yo esperaba después de la acumulación un movimiento a la baja directamente al block, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? El precio antes de eso, el precio sube, ve. Quiero que vean esto, sube, rebalancea, llegando a qué cosa, casi hasta nuestro fair value. Aquí fue donde yo empecé a dudar y empecé a ver, realmente empecé a ver ya como las compras ya no tan claras cuando hizo ese movimiento. Porque entonces el market shift que había hecho de este lado y todo esto, me estabas diciendo mil precios, es que vámonos entonces ahora a la baja, ¿no? A ir, ¿qué cosa? Por todo esto y lo que dejamos acá abajo hasta posiblemente el mínimo del día martes, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? El precio sale así con fuerza, ¿sí? Y después baja violentamente a qué cosa, a nuestro order block que yo tenía aquí. ¿Sí? Cuando yo veo que el precio baja, pienso en lo siguiente, lo que son los movimientos del IPTA, cómo es que el precio es reseteado y vuelve otra vez a empezar. Y aquí hay algo muy importante porque cada vez que ocurre una killzone, el precio vuelve a ser reseteado y vuelve a ser lo mismo, ¿no? Y aquí vamos a hablar un poco acerca de los movimientos del IPTA. Todo IPTA, bueno, más bien el movimiento del IPTA empieza con una acumulación. Ya lo conocemos, tal vez ya lo sabíamos, pero lo vamos a explicar un poquito detalladamente, ¿sí? Empieza con una acumulación, después de eso viene una expansión. Después de la expansión pueden venir dos cosas, simplemente un retroceso a nuestro order block y una continuación de la expansión, ¿sí? O un reversal, ¿sí? Por parte del precio, neutralizando los sell stops que tenemos de este lado, ¿sí? Y tomar liquidez que no haya sido tomada, ya sea rebalanceo de un block, perdón, rebalanceo de un void, no sé, algún breaker, algún order block, etcétera, etcétera, ¿no? Para después, ¿qué cosa? Continuar su camino, ya sea al alza o simplemente continuar a la baja. Bien, cuando pasa esto, yo veo que tengo la acumulación, veo que tengo la expansión y veo que el precio, dije, bueno, si el precio empieza a formarme fractales en este block, ok, voy a entrar, porque entonces me va a estar respetando mi ciclo de IPTA, acumulación, expansión, retroceso y nuevamente expansión. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el precio hace la acumulación, expande y luego que hace, rompe con este block en el cual yo tenía la idea, dije, si el precio respeta y empieza a hacer fractales, pues voy a entrar. ¿Qué es lo que pasa? Simplemente hace un reversal buscando qué cosa, el block que yo había marcado que quería para poder tomar una decisión de entrar. No entré directamente ahí porque tenía las dudas todavía con respecto a eso, pero cuando yo veo que el precio cierra por encima del block y abre la siguiente vela, es cuando yo digo, ok, perfecto, el block ha sido respetado porque el cierre fue por encima de él. Entonces yo entré, en cuanto abrió la otra, iba como por acá, yo entré en compra, ¿sí? Y el precio empezó a expandir, primeramente como objetivo buscando el máximo, ¿sí? Rebalanceo, ¿sí? Y lo que vienen siendo los buy stops. Yo quería verlo subir todavía más, si después de rebalancear el fair value, quería verlo subir más. Sin embargo, el precio cayó y me sacó en Breakeven, estando ya mi stop 2 por casi asegurando los 20 pips. Ya llevaba 30 de recorrido, tomé parciales, recorrí y protegí 20 o 25 pips, no recuerdo, y después el precio me saca en Breakeven, ¿no? Pero prácticamente esta es la forma en la cual yo operaba antes y en la cual yo miraba el precio.
si te das cuenta, aquí sí hay un grado un poquito más de dificultad para empezar a ver las cosas. No es tan fácil poderlas ver al momento que se desarrollan. Y algo que aprendí al momento de operar este tipo de modelos de trading era que las emociones las tienes que tener muy fuertes, tienes que tener nervios de acero realmente, porque no es tan fácil tomar la decisión y entrar basándote solamente en un order block o en lo que tú estás viendo, ¿no? Pero, como les decía, esto es estructura del mercado, es realmente como deberíamos de operar, basándonos en lo que el market maker, o más bien en lo que el mercado nos está ofreciendo, ¿no? Y no forzar nada con nuestro FIBO o con alguna otra herramienta, ya que simplemente son herramientas que nos ayudan a tener un poco más de lo que viene siendo confluencia, o yo lo llamo que te da tranquilidad de que estás en lo correcto, ¿no? Pero aquí yo aprendí a desarrollar mi ojo, a ver los pequeños detalles, operándolo en 5 minutos y 1 minuto, solamente esas dos temporalidades. Pero viendo qué es lo que ha hecho en Londres, qué es lo que ha hecho Asia, qué es lo que hizo, si quería operar Asia, qué es lo que hizo a New York el día de ayer. Si quería operar New York, qué es lo que acaba de hacer Londres, a ver, va a ser un retroceso o va a seguir expandiendo, ¿no? O simplemente va a ser un reversal por parte de New York, ¿no? Pero prácticamente esto es todo, esta es la forma de operar. Les comento, es price action puro, simplemente ver la estructura y analizar y aprender a ver este tipo de cosas, porque a veces esto de aquí no lo consideramos como un market shift, ¿sí? Hasta que rompe esto, ¿no? Entonces, incluso desde que rompe esta vela ya puedes decir que es un market shift, ¿no? Pero digo, es cuestión nomás de que practiques, de que veas este tipo de, de modelos, que lo pongas en práctica más que nada, porque no es tan fácil operarlo así nomás, a ver qué es lo que pasó, ver, darte una idea, empezar a generar una idea en tu cabeza de qué es lo que puede pasar, de tener algo muy importante que a mí me ayudó a desarrollar esto, es un algoritmo propio, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a decir, si el precio no hubiera respetado, ¿sí?, este block, yo me hubiera dado la idea entonces de que el market maker no quiere subir, o no le interesa comprar, o no le interesa seguir subiendo el precio, ¿no? Y si cerraba por debajo, entonces yo tomaba la idea de que el precio quiere bajar, ¿no? Y entonces entraría en ventas, ¿sí? Y aquí sí el riesgo sí es un poco más grande, porque a cierta ciencia no estás tan seguro de que si está pasando o no está pasando. Simplemente estás creando un algoritmo propio, o un algoritmo que tú vas a saber cuándo sí, cuándo no, ¿sí? Aquí aprendí a ver esto, aprendí a desarrollar esto, tanto en 1 como en 5 minutos, como en todas las temporalidades, porque al final de cuentas el price action es fractálico, y en todas las temporalidades es lo mismo, sucede lo mismo, vemos lo mismo. Pero algo que quiero aconsejarte y que tú entiendas es, no importa la temporalidad que veas, si estos mismos escenarios o estos mismos movimientos los vas a ver en daily, los vas a ver en weekly, y los vas a ver en 4 horas, los vas a ver en 1 hora. Y voy a comentarte algo. Toda movimiento alcista dentro de un order flow alcista en estas temporales pequeñas, tú lo consideras como un impulso, luego un retroceso, impulso, retroceso, impulso, ¿sí?, quiebre de tu otro retroceso anterior que venías haciendo. Y ahí tú puedes contar que un market shift, ¿no? A una acumulación, ¿sí?, expansión, reversal, regresamos y los movimientos de lipta formándose una y otra y otra y otra vez en estas temporalidades, tanto en temporalidades mayores. Pero en temporalidades mayores es muy difícil poderlo ver, porque tarda, ¿sí?, tarda más bien, tarda en formarse el ciclo completo, como lo podemos ver en 1 minuto o en 5 minutos, ¿no? Pero bien, chicos, espero que esto les sirva. Les vuelvo a comentar, fue mi primer modelo de trading, fue la primera forma en la cual yo empecé a operar. Después de esto quise salir de mi zona de confort
porque me sentía muy cómodo operando de esta manera, muy práctico, se me hacía ya muy práctico a mí. Y decidí salir a hacer un poquito más de swing, buscar más de 80 pips por día a la semana, porque en estos trades 30 pips y ya estás fuera, 20 pips y ya estabas fuera, ¿no? Y era lo que yo estaba haciendo antes, buscando lo que son 20 pips por sesión. 20 pips en Asia, 20 pips en Londres, 20 pips en New York y así, todos los días, todos los días. Y fue algo que me ayudó bastante a crecer mi cuenta y a empezar a poder ser rentable de alguna forma, ¿no? Por decirlo así. Pero te vuelvo a comentar, este modelo te va a ayudar mucho a desarrollar tu ojo y tener esa sensibilidad para decir entro, no importa lo que pase, voy a entrar. ¿Por qué? Porque mi algoritmo personal me está diciendo que si el precio hace esto, entonces yo voy a hacer esto. Y eso creo que es muy importante que todos tenemos que desarrollar como traders, cada uno en personal. Decir, yo voy a esperar compras si veo que el precio hace esto. ¿Sí? Darte una idea primero en tu cabeza antes de poderla ejecutar. Si tú no lo puedes ejecutar primero en tu cabeza, va a ser muy difícil que puedas tener la visión dentro del mercado, ¿no? Es muy difícil que tú puedas ver el precio a hacer algo, ¿no? Y nuevamente digo, esto es estudio de puras gráficas, de estar horas y horas y horas y horas, estar viendo los movimientos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que llega un momento en el cual te fastidias, te hartas, te deja asqueado el estar viendo las gráficas una y otra vez. Y te lo digo porque a mí me pasó. Pasó un tiempo donde ya no quería ver gráficas, donde ya estaba harto de estar viendo lo mismo una y otra vez y otra vez. Y me refiero al tiempo en el que pasé estudiando, me refiero al tiempo en el que pasé repasando, intentando crear un algoritmo propio en mi cabeza que me hiciera decir antes de que pasaran las cosas, si el precio hace esto, tú haces esto, si el precio rompe aquí, entramos acá, si el precio hace eso, busca el void, busca el order block. Pero la verdad ayudó bastante a poder desarrollar eso y poderlo tener muy en cuenta al momento de operar. Bien chicos, esto es todo en cuanto respecto a este modelo. Va a haber días que sí se van a topar con esto, o sea, acumulaciones. Y ante esto, la verdad, pues no hay nada que se pueda hacer, ni trazando FIBO, ni buscando desviaciones de nuestro Asian Range. Simplemente el precio está acumulando y ¿qué hacemos? Salir del mercado y ir por una cerveza o ver una película o lo que sea, pero la verdad es preferible estar fuera del mercado que estar dentro de una acumulación, ¿no? Bien chicos, les deseo un éxito, les deseo excelente trading y cualquier cosa, cualquier duda, estamos ahí para servirles. Hasta la próxima.